tengo inicialmente, lo inicial, o sea, inicial son 100. ¿A cuánto tiempo? 0. A la hora tengo 100 por 2. Tiempo, 1 hora, ¿sí? ¿No es cada 3 horas? No, cada 3 horas se duplica. Acá, o sea, el tiempo 3, está bien. T sube de a 3. 3 horas. A las 6 horas tengo 100 por 2 por 2. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? A las no sé cuántas horas, pero es cada 3 horas, o sea, las horas van a pasar 3 por no sé cuántas horas, llamadas tiempo. ¿Sí? Tengo 100 por 2 por 2. ¿Y esto de acá qué sería? 2 a la 2. ¿De veces sería algo así? ¿O te le pongo tiempo? ¿Qué variable les conviene ponerle a ustedes? Yo cuando estaba resolviendo tenía entendido que era tasa de crecimiento. O sea, que crece por 2. O sea, que se duplica. Bueno, por eso. En el momento inicial tengo 100. A las 3 horas tengo 100 por 2. A las 6 horas tengo 100 por 2 por 2. ¿Sí? ¿Acá qué sería? 3 veces el tiempo contado de unidad. Esto sería 6 veces el tiempo contado de unidad, ¿sí o no? Bien. ¿Yo qué voy a dibujar? ¿Cómo crecen las bacterias en función del tiempo? ¿Eso me pide? Espera que busque. Grafique la función de la población y estime el tiempo para que la población llegue a 50.000. O sea, en función del tiempo, así, ¿no? ¿Cuál es la población de las bacterias? En función del tiempo. El tiempo es mi variable. Sí. Bien. El tiempo yo lo hago siempre avanzar de ahora, ¿o no? Porque no puedo decir que siempre el tiempo va a correr de a 3. Va corriendo de a 1. Dos. ¿Este qué es? ¿El tiempo que pasó o 3 veces el tiempo? O el tiempo, como dijeron ustedes, que ese me gustó más, el tiempo sobre 3. Este número que está acá arriba. Por un tercio, ¿no? Ese se duplicó, sería. Claro, O sea, en uno, esto, ahí si yo haría me uno. fijo, esto sería 100 por 2 a la 1, ¿sí? Y ese 1 es lo mismo que el tiempo que pasó, como dicen los chicos, dividido 3, ¿o no? Como pasaron 3 horas, esos 3 lo divido 3, ¿qué me queda? El número 1. Sí. ¿Sí? En este, pasaron 6 horas, se volvió a duplicar. Esto es el 100 por 2 elevado a la ¿qué? Acá es al cuadrado. ¿Sí? ¿Y el cuadrado qué es? La cantidad de veces del tiempo que pasó dividido 3. ¿Sí o no? Si pasaron 6 horas y lo divido 3, me queda 2, que es el numerito que yo tengo ahí. Otra vez a la t sobre 3. Y si yo me fijo, lo que llegué en todos lados es a lo mismo, a que es 100 por 2 a la t sobre 3. El tiempo sobre 3. Entonces puedo decir que esto es una función exponencial, f de t lo voy a hacer, es igual a una constante que es 100. ¿Esa constante quién es? La población inicial. La población inicial por 2 a la t sobre 3. Es sobre 3 porque se multiplica cada 3 horas. ¿Sí? Cada 3 horas crece exponencialmente la función esta. ¿Cómo se va a graficar? Es una función exponencial, ¿sí?
Vamos Sí. a arrancar una función exponencial que va a pasar por el 1 al principio, como función base. 2 a la no sé qué. Ahora, como está multiplicada por 100, yo esta gráfica la tengo que multiplicar por 100. ¿Qué hace cuando multiplico una función? A este valor lo lleva 100 veces más arriba y va a llegar acá. ¿Cuál es ese valor? 200. Sí. 100. Este va a ser 100, Sí. ¿sí? Este va a ser mi 100. Porque una función exponencial siempre pasa por el 1. Ahora, como esta es 100 por una función exponencial, me va a quedar que pasa por el 100. Esta va a ser la gráfica y nunca va a poder llegar a qué cosa. Nunca va a tocar el 0, ¿era? Nunca va a tocar el 0 y en nuestro caso la multiplique por 100, la hice más grande, más arriba se va, ¿sí? Se va a ir más arriba. Estos valores que están acá se hacen cada vez más grandes, ¿sí? Entonces va a crecer así, más rápida. Y estos valores, si los multiplico por 100, ¿se hacen más chicos o más grandes? Grande. Más grande. Más grandes, ¿sí? Porque son valores más chiquititos que 1. Se hacen más grandes, no más chicos. O más grandes. ¿Qué son? No, más Están entre chico. 0 y 1. Pensemos que esto Más es chico. un medio. Si lo multiplico por 100, ¿qué me va a dar? 500. Más chico. Claro, 50, la ¿verdad? mitad. ¿Sí? Acá abajo no se va a notar tanto la diferencia. Pero acá arriba sí. Porque este valor va a ser 100 veces más grande. ¿Y este valor? ¿Cómo va a ser? Más chico. Se va Más chico. acercando a 200. Más chico. Sí, pero más lentamente, ¿sí? Porque si esto vale, por ejemplo, acá tengo un 1, acá tengo 0,5. ¿Sí? 0,5 por 100 50. me va a dar más arriba, o sea que esto me va a dar ahí. Esta parte crece más grande, esta va a bajar. ¿Hasta dónde? ¿Hasta el 0? ¿Puede bajar hasta el 0? No. Casi. Casi. ¿Sí? Casi, 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 pero nunca lo va a tocar. ¿Por qué nunca lo va a tocar? Porque una asíntota. Pues no puede ser 0. Porque nunca puede ser 0. La función exponencial no corta al eje de las X. ¿Está? Sí corta al eje de las Y, y en nuestro caso, como la multiplicamos por 100, no lo va a cortar en 1, la va a cortar más arriba. Eso es porque ningún exponente da 0. Es imposible. Claro, nunca me va a dar 0 cuando le dé un número. ¿Por qué? Porque este número que está acá abajo, la base, ¿qué condiciones tiene? Esta base es siempre un número que es mayor que 0, ¿sí? Esa es la condición, tiene que ser mayor que 0. Y a la vez, ¿qué otra condición sé yo? Que si está entre 0 y 1, si la base A está entre 0 y 1, yo tengo la invierte. gráfica que es así. Sí. Y si tengo que la gráfica, que este A es mayor que 1, estaba escribiendo al revés, mayor que 1. Espero que siga funcionando. Hoy estuve sin el lapicito, se me murió esta mañana. Ahora volvió a renacer. Si es mayor que 1, va a ser la función al revés. Acá sí, crece. Si es menor que 1, decrece. Nunca puede ser negativo y nunca es 1. ¿Por qué? Porque si es 1, ¿qué me da? ¿Cómo, profe? Se me cortó. Si es 1, Siempre uno. va a dar siempre 1. ¿sí? Entonces, si es 1, no es exponencial, sino que es la función constante. 1 a la 1, 1, 1 a la 2, 1, 1 a la 3, 1. ¿Sí? Cuanto más se acerca, como que se aplanaba a 1. Cuanto más se acerca Claro. a 1. Cuanto más se acerca a 1, más parece una línea recta. ¿Sí? A veces se va a asemejar bastante. O una Claro, recta. Depende. claro. Sí.
Eso Entonces, en el cuadernillo, en la parte de teoría, me parece que estaba bien dibujadito. Cómo Sí. hacía, cómo se acercaba cada vez más al 1, ¿sí? Y cómo se alejaba a medida que crecían los valores. Mientras más cerca esté la base del 1, más se acerca a la línea recta. profe, entonces en problemas como estos tenemos que tener un tiempo donde crece, un tiempo determinado, y tenemos que dividirlo por un tiempo que nos pide. Por ejemplo, si ¿cuánto crece en 15 horas? Tenemos que hacer 15 dividido 3. ¿Cuánto crece en 15 horas? Y si yo ya hallé la ley de la función, lo que tengo que hacer es f de 15. Va a ser Claro, igual a 15 100 dividido 3. por 2 a la 15 dividido 3 sería 2 a la 5. Eso me da 32 por 100, 3200. Listo. ¿Sí? Lo más Siempre tiene que haber un tiempo base. difícil de esta parte es encontrar la ley de la función. ¿Sí? Porque Sí, te sí, dan un par de valores. Pero yo como no puedo usar tabla de valores siempre, que uso los primeros valores para calcular la ley. Entonces hago como un par de cálculos, calculo y veo cómo es la tendencia, saco la ley. Una vez que saqué la ley, cualquier valor sale de la ley, no de otro lado, no de una tabla de valores. ¿Sí? La tabla de valores está fea, no nos gusta, no se usa. Esto es una cosa fea. Ese problema, creo que yo había visto uno parecido, ¿no? Eso era Ramiro. Sí, sí. Es que El resto que está resuelto, sí, el resto. ¿Lo entendió cuando lo vio resuelto? sí, sí, sí. 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 Es que El no sabía bien 21 era cómo se igual. planteaba la ley. No sabía cómo se planteaba. No. Ella sacó la ley directamente en la resolución. Planteé una ley, pero en vez de hacer, o sea, las horas, cada cuánto crece dividido 3, solo hacía la hora. O sea, Ah, si me decía 15 horas, ponía 15, no ponía 15 dividido 3. bien. El problema 20 lo pudieron hacer bien de la 1.5, que por ahí tienen que hallar Sí. dominio. Bien, fantástico. Y el 17 también, porque creo que lo hicieron con ella en teoría, el 17. Me parece que lo hicimos en clase de teoría. Perdón, el Ah, me 21. desafía eso. El 21, el Ah, El 21. 21. El 21 yo tengo hecho. Lo hicimos Sí, con lo ella tengo en la clase de teoría, me parece. Acá Parecido. sí no había claro, acá sí no había un Sí, intervalo eso sí para lo hicimos. dividir. No, acá tengo que hallar justo, sabiendo que es una ley, una función exponencial, tenía que buscar los valores de las funciones, dos valores, ¿sí? Para hallar la constante y la base. Sí. ¿Sí? ¿O quieren que lo hagamos al 21? Yo, profe, sinceramente no me acuerdo nada de este tema, pero leyéndolo creo que me voy a acordar. Es un repaso capaz que viene bien. Sí, un repaso. Bueno, vamos con el 21. El 21 hay una gráfica, ¿sí? Recuerden que yo grafico hermoso. Hay una gráfica y me dice que este punto que está acá es el 1,6 1.6. Sí, no sé. y que por acá hay otro punto que es el 324. 3,24. Y me dice el ejercicio, dice, encuentre la función exponencial f de x igual a c por a la x. C por a la x. Yo ya sé que esa es mi función exponencial. Ahora, ¿cuánto vale c y cuánto vale a? No sé. ¿Sí? X, por ser una función exponencial, puede ser cualquier número real. ¿Está? Bien. Cada vez que a mí me dé una ley así con incógnitas, con variables, y me dan los puntos por donde pasa, la función es fácil de hallar, o a veces no tan fácil, hallando el par de valores, porque ustedes acuérdense que una función le hace corresponder a cada elemento del conjunto de partida, que está por acá, un único elemento del conjunto de llegada, que es el de las imágenes. Entonces yo digo, f del primer
conjunto de elementos que yo veo acá. El 1, 6 pertenece a la gráfica. Si pertenece a la gráfica, significa que f de 1 me tiene que dar 6, ¿sí o no? Claro. Sí, Sí, sí. Entonces, si 1, 6 pertenece a la gráfica, cuando a la función se le aplica el número 1, el resultado me tiene que dar 6. Entonces, con eso, yo digo que C, ¿por quién? por A a la 1. Por A. Por A a la 1 me da 6. ¿Sí? ¿Qué otra cosa sé yo? F De 3 ¿Qué es? da 24. de 3 me va a dar 24. Eso significa que C por A a la 3 me va a dar 24. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Cuántas variables tengo? C Dos. y A. ¿Cuántas ecuaciones tengo? Dos. Dos. Sistema de ecuaciones lineales. Tengo, no es lineal, primero, porque es una perdón. función Sistema de exponencial, ecuaciones. sí, pero es un sistema de ecuación de dos ecuaciones y dos incógnitas. Una opción es decir qué cosa. Reemplazo. De Sustituyo. acá puedo decir que A o que C, ¿sí? ¿Qué hago yo? Lo ¿A quién igual. les conviene despejar? Espera. El Sí. primero. Va, lo A mismo. C y después lo reemplazás. C es igual a quién? A 6 6 sobre A. 6 sobre A. sobre A. Vengo a esta ecuación y digo entonces que 6 sobre A por A al cubo me tiene que dar 24, ¿sí o no? Sí. Entonces me queda que 6 por A al cuadrado, ¿sí? Porque A al cubo sobre A me queda A cuadrado, me da 24. Eso significa que A al cuadrado es igual a 4, ¿sí o no? Sí. Sí. 6 por 4, 24. Y si A al cuadrado igual a 4, eso significa que A es igual a más menos 2, ¿sí o no? Dos. Ah, Sí. Pero como estamos hablando de una función exponencial, A nunca puede ser un número negativo. ¿O sí puede? la No se base. puede. No, porque tiene No C se mayor a puede. 0. Claro. Entonces, yo llego, matemáticamente llego a que A puede ser más menos 2. Pero, por definición, ¿sí? De función exponencial, A es mayor. A ser A tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, A es igual a 2. ¿Sí? Entonces, si A es 2, ¿qué saco yo? C. Me voy arriba y digo 6 dividido 2, C vale 3. ¿Sí? Sí. Entonces mi ley, mi función f de x es igual a 3 por 2 a la x. Y se terminó. Y esta es la ley que me estaba pidiendo, o los valores de C y de A, para que esa ley coincidiera con esa gráfica. ¿Se entendió? ¿Me expliqué? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Igual tampoco es un problema muy rebuscado. No, pero por ahí, por ejemplo, uno dice, bueno, matemáticamente uno resuelve. Se olvidan a lo mejor, a veces dicen, bueno, ponen más menos 2 y la respuesta de ustedes a este ejercicio es que A puede ser menos 2. Entonces con ese menos 2 van y calculan el valor que les puede dar C. Y no es así. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de función, la definición de función exponencial dice que tiene que ser un valor positivo. ¿Sí? Está definido para los valores positivos. ¿Estamos? A tiene que ser mayor que 0, pero igual tampoco. No, tampoco puede ser igual. Fíjense ustedes en la definición de función exponencial. Dice que está definido
¿sí? Es una función de real en reales positivos, ni siquiera positivos en cero, una función de los reales a reales positivos. Y que A tiene que ser mayor que 0. Y distinto Aparte de de 1. 0 elevado a cualquier número da 0, así que con eso lo verificamos. ¿Y 0 a la 0? 0. Ah, no. 1. 1. Da 1, 1. Ah, sí, 0 a la 0 da 1. Creo que es indeterminado. Ahí Sí, está, por eso. Después vamos a ver que todo esto de 0 a la 0 y 1 a la infinito, porque nosotros decimos que 1 por 1 es 1, 1 al cuadrado es... Todo eso, vamos a ver que después son cosas indeterminadas. ¿Está? Yo no puedo hacer ¿cómo es? El 0 a la 0. No, 0 a la 0 no va. Por eso la definición dice A mayor que 0 y distinto de 1, porque el 1 tampoco puede ir. ¿Está? Porque te va a dar siempre lo mismo. Va a ser más constante. Bien. Sí, igualmente 1 a la infinito ahí se complica. Es otra indeterminación. Bien. ¿Estamos entonces? ¿Alguna otra de la exponencial? ¿De la 1,5? ¿Nola? Vamos con la 1,6. La 1,6 me encanta. Tiene que ver con función inversa. Nos volvemos a enganchar cuando se termine. Tiene que ver con función inversa y tiene que ver también con la parte de las propiedades del logaritmo. Las tienen que saber usar, porque a Marina le encanta tomar esto en los parciales. ¿Sí? ¿O no? Aquellos que la conocen. Le encanta. Sí, profe, siempre lo toma. Siempre toma esta unidad. La 1,6 es una de las unidades más votadas. Bien, vamos a ver, por ejemplo, el ejercicio. El 17 lo hicieron con ella porque tenía algo que ver con una definición. Si a la profe se le notaba cómo disfrutaba del tema, se veía contenta. Decía, a usted lo voy a matar en el parcial. Ya estaba pensando. Vamos a ver. ¿Qué ejercicio podemos hacer? Hagamos ¿El ¿Qué 26? cálculo tenemos? El 26. ¿No lo hicimos el 26 en teoría o yo estoy equivocada? Sí, lo preguntó sí. Gastón al Ah, ¿en qué 26. momento? El 26 lo hicimos en teoría y lo preguntó Gastón. Que venía él venía más adelantado y cuando ella lo explicó, el tema él le pidió que por favor le resolviera ese. 21 o el 22, que son más o menos. Son todos más o menos iguales, sí, que se halle una fórmula para la inversa. Vamos con el 21, a ver qué dice. Lo importante de esto, de función inversa, es que esto es como una receta. Hay que seguirla y no hay otra. El 21 dice así. Dice f de x igual a 1 más raíz de 2 más 3x. Raíz de 2 más 3x. Yo lo primero que voy a buscar es el dominio de f. Dominio de f. Me pide, halle una fórmula para la inversa. No me pide el dominio, pero bueno, igualmente lo tengo que poder decir en su momento. Esto que está acá, ¿es para cualquier número real? Lo puedo calcular, f de x. ¿Existe No. para cualquier número real? No. Mayor o igual a a 0. X. Ah, 0, perdón. No sé, por ejemplo, para el menos... Sí, es una ecuación, digamos. Una inecuación. Claro, yo tengo que plantear, ¿qué cosa tengo que plantear? Que 2 más 3 por x, que es lo que está debajo de la raíz, tiene que ser mayor o igual que 0, ¿sí o no? Esto que está Sí. acá abajo de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, esto me queda que las x tienen que ser mayores
o iguales que menos Menos dos de dos tercios. 3. ¿Sí? Dominio de la función, entonces, del menos. No con paréntesis, sino con corchetes, porque puede ser igual. ¿Sí? El dominio de la función es del menos 2 tercios al infinito. Este es el dominio de la función. La imagen, ¿qué me va a dar? La imagen de la función. Es el 1. De 1 a más infinito. Desde el 1 incluido al infinito. ¿Por qué desde el 1 al infinito? Porque el número más chico que me puede dar esto es 0. Y después las raíces siempre dan valores positivos. Entonces, acá, ¿sí? En análisis las raíces siempre las tomamos con valores positivos. Entonces va a ser un número más grande que 1. Esa es la imagen de la función. Bien. Si yo voy a hallar la ley de la función inversa, ¿yo puedo decir ya cuál tendría que ser el dominio y cuál tendría que ser la imagen de la inversa? Los opuestos. Los opuestos. Lo que es imagen ahora va a ser dominio de la inversa. ¿Sí? Ahora lo vamos a verificar. Profe, ¿por qué la imagen era de 1 positivo? De 1 a infinito. Porque esto que está acá, esta raíz, ¿qué te va a dar de resultado? Va a ser 0 o mayor que 0, ¿sí? Sí. Si esto va a ser 0 o mayor que 0. En el caso que te dé 0, el primer resultado que te va a dar esta función va a ser 1. Y cualquier Porque número no hay el mayor 1 que ese. 0, claro, cualquier número mayor que 0 va a ir aumentando este 1 hasta donde, hasta el infinito. Claro, ¿Sí? por corrimiento. Sí, bueno, exacto. Vale. Esta sería la Exacto. función que iría del 0 al costo. Cuando yo le sume 1 a la función me va a dar del 1 para arriba. Exacto. Bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Hay una recetita que dice, lo primero que hago yo es escribir i igual a 1 más raíz de 2 más Profe, x. Sí, una pregunta. ¿Cómo verificábamos que sea inyectiva? con la línea horizontal. Pero pasa que nosotros, por ejemplo, Sí, la pero raíz, claro, en ese caso, no, por eso nosotros tomamos la definición de que las raíces, ¿sí? Siempre tomamos los valores positivos. El resultado de las raíces siempre son valores positivos. Viste que antes cuando yo busqué el A, dije, el A puede ser más o menos 2. ¿Sí? claro. Cuando yo haga, por ejemplo, si este valor es 4, cuando yo haga la raíz de 4, siempre para análisis vamos a tomar que es 2. ¿Por qué? Porque justamente si puede ser más o menos 2, deja de ser una función inyectiva. En realidad deja de ser función si tengo los dos valores. La raíz es esto, la gráfica de la raíz es esto. En el libro están todos los ejemplos de gráfica. ¿Sí? Esta es la gráfica de raíz. Ahora, si yo digo la raíz de 4, ¿cuánto es la raíz de 4 en álgebra? Nosotros decimos que puede ser 2 o menos 2, porque cualquiera de los dos números elevado al cuadrado, ¿sí?, me va a dar 4. O sea que nos estaría dando la raíz de 4, nos estaría dando el valor de 2, o bien el valor de menos 2. ¿Sí? Pero esta parte de acá abajo, en análisis, no la usamos porque Porque dejaría de ser función. si no, no es función. Estamos entonces, cada vez que trabajamos con raíces, siempre hablamos de los valores positivos. ¿Está? En análisis siempre hablamos de los valores positivos. No podemos hablar de los valores negativos porque si no, no es función. Pero desde el punto de vista donde despejamos antes, que nos daba dos valores de A. Uno no puede ser negativo porque estamos en análisis y la raíz no es negativo. Pero aparte de eso, por definición de función exponencial, no podía ser negativo. ¿Por qué? ¿Qué dice la función exponencial? Que tiene que ser positivo. ¿Está? Uno tiene que Sí, acordarse profe. todas esas cosas. En álgebra usa una cosa y en análisis usa otra. Bien. ¿Qué hacemos entonces? Cuando se corta nos volvemos a enganchar, ¿eh?
reemplazo, en vez de poner f de x, pongo y. Y copio todo tal cual. Ahora empiezo a despejar la x. ¿Cómo? Resolviendo como si fuese una ecuación paso de términos, como dicen ustedes. Yo acá, ¿qué quiero hacer ahora? Dejar sola la x. Lo primero que hago es restar 1 de los dos lados. Resto 1 de este lado. Cuando reste 1 del segundo miembro, me queda raíz de 2 más 3x. ¿Sí o no? Sí. Me molesta la raíz. Para poder eliminar la raíz, debo elevar al cuadrado los dos miembros. Si elevo al cuadrado a los dos miembros, me queda y menos 1 al cuadrado igual a 2 más 3x. Ahora me molesta el 2. Y menos 1 elevado al cuadrado menos 2 es igual a 3x. Y ahora me molesta ese 3, pero ese 3 que está multiplicando lo voy a eliminar cuando divida por 3 y me queda que y menos 1 al cuadrado menos 2. Todo eso dividido 3 es igual a x. ¿Sí? Sí. ¿Vieron cómo despejé? ¿Hasta dónde llegué? Sí. Esto yo lo puedo ordenar. No te puedo hablar en serio así, boludo. Hay gorritos peores. No, está lindo el gorrito. Ah, tiene estilo. Sí. No También levantas tengo ni una que mina, pero vas con estilo al boliche. Sí, sobre todo en esta época no levanta ninguna mina en el boliche. El tema sería difícil que vaya al boliche. ¿O no? Claro, El año que viene se hablará, profe. claro. El año que viene vemos, dijo, de los boliches. Bien. ¿Estamos más o menos todos? Más o menos. Sigamos. Ni al Carrefour puede entrar con ese gorrito. Al Carrefour ya no se puede ir tampoco. Está todo caro. Bien, entonces, yo tengo una opción que es resolver el cuadrado de este binomio, ¿sí? Restarle 2 y después dividirlo 3 y acomodarlo. Y si no hace falta hacer todo, una vez que yo pude despejar y dejar sola la x, esta receta me dice que lo que tengo que hacer es cambiar la x por la y la y por la x. ¿Cómo hago para cambiar eso? Cambia de lugar. Lo cambio de lugar, ¿sí? Entonces digo ahora, yo voy a tener una nueva función que se va a llamar función inversa de x, que va a ser igual a x menos 1 al cuadrado menos todo eso sobre 3. ¿Sí? Esa es mi ley de la función inversa. X, porque cambié la y por la x, ¿sí? La y termina siendo mi función. Entonces tengo x menos 1, todo eso al cuadrado, menos 2 sobre 3. ¿Se entendió? Esa es la ley de la función inversa. ¿Cuál sería el dominio de la función inversa? Directamente es De 1 a infinito. de 1 a infinito. ¿Por qué? Porque se invierten los domingos y la imagen con la función original.
Al Exacto, por invertirse la definición función se sin tienen entender. que invertir los dominios, no por otra cosa, pues si yo me fijo, esta ecuación de función inversa, si yo digo, ¿cuál es el dominio de esta función? Si no fuese la inversa de alguna, si fuese una función original, ¿cuál es el dominio de esta función? Y uno ¿Cuál? siempre evita La existencia de inversa. números reales. Esta tiene ninguna restricción. Cualquier número real, le puedo restar 1, lo puedo elevar al cuadrado, le puedo restar 2 y lo puedo dividir por 3. Esta función, si fuese una función original con la que tengo que arrancar, si en vez de ser una inversa fuese, miren lo que les digo, ¿eh? Si tuviese una función cualquiera llamada g de x, escrita así, ¿cuál es el dominio de g de x? Los reales. El Ah, dominio menos de tres No hay g restricción. son los reales. ¿Sí? El dominio de la función g son los reales. En cambio, el dominio de la función inversa no son los reales. El dominio de f a la menos 1 es menos 1. Menos 1. Es 1, ¿sí? Infinito. Una cosa es que uno empieza a armar algo de la nada y otra cosa es cuando viene de una función, cuando va a calcular la función inversa. Entonces, cuando viene de otra función, el dominio ya no puede ser el original como si lo viera así nomás de pasadita. Tengo que fijarme de dónde viene. Viene de otra función, viene de un montón de pasajes, entonces tengo que fijarme desde dónde nace esto. ¿Sí? ¿Entendió? Sí, profe. Bien. Marcesta las tienen resueltas, ¿no te parece que mejor en vez de capturar la pantalla de esta cosa fea, es más fácil la resuelta? ¿O a vos te gusta más la captura de pantalla esta fea? ¿Cómo? Vos que siempre capturas la pantalla. Si tienen la Yo ya lo resuelta, copié, ¿no? porque este me faltaba, así que ya lo pasé a papel. Ah, Y le hago captura de mira. pantalla para los demás. ¿Cómo hacer para la Más que captura, nada porque profe? como está Está resuelta, rápido. como está la captura de pantalla, mira, no hay forma de que no puedan hacerla, no hay forma de prohibirla. Lo peor es que sale esta carita en la captura de pantalla. No, oculto todas las caras yo para hacer captura. Muy bien. Porque si no, después voy a tener problemas. Está complicado, sí. ¿Vos estás en la Aparte, compu, Master? imagina, cuando me Estoy sigan desde la mesa. los paparazzi, Sí, después no voy a saber por qué. Bien, entonces, ¿se entendió? Una cosa es una función original y otra cosa es una función inversa. Cuando yo tengo que calcular una función inversa, ya el dominio no lo puedo analizar de la ley, sino que tengo que analizar de dónde viene. ¿Estamos? Bien. Este era el 20. Básicamente, si yo tengo el dominio de la función real, el dominio de la función inversa es el mismo. La imagen. Fíjate que hicimos La nosotros. imagen, perdón. Claro, la Claro. función. ¿Sí? El dominio era una y esta es la imagen. Ahora, la función inversa, esta va a ser el dominio y esta va a ser la imagen. Explosión inversa. Gráficamente, Claro. si la función es 1 a 1, si yo tengo el conjunto A y por una ley F va a llegar al conjunto B y la función es 1 a 1, cuando yo aplique y exista una ley inversa, va a ir de B a A. ¿Sí? O sea, si acá para F A es dominio y B es imagen, para su inversa, B va a ser imagen y A va a ser, B va a ser dominio y A va a ser la imagen. ¿Sí? Esa sería una buena forma de verificarla, ¿eh? ¿Cómo Ponerle verificar? reemplazando por un número No, o por uno. no, El porque dominio de una sí, sería la imagen de la otra. sí, pero vos lo Sí. obtenés a partir de esta ley F, lo Por sacás. eso la función tiene que ser inyectiva y por eso tenés que hacer la prueba de la línea horizontal. Claro, vos tenés que partir de esto, de A, de F y de B. Claro, ¿Sí? claro. Si la función es inyectiva, ¿sí? Inversa. Entonces, se llama biyectiva. Si es biyectiva,
admite inversa. Y la ley la puedo sacar de esta manera, así, matemática, reemplazo, pongo, vengo, cambio, despejo, ¿sí? Como hicimos recién. Eso es mecánico, es una recetita. Ahora, el dominio y la imagen es cambiar los que tenía la ley original, ¿sí? No tengo forma de comprobarlo. ¿Por qué? Porque si yo agarro esta que dije recién y yo le quiero calcular el dominio a esta ley, yo me fijo y pueden ser los reales. Entonces, de esta ley el dominio es los reales. Ahora, como viene de otra función y es una función inversa, no sé. Lo único que sé es que el dominio de esta función inversa es la imagen de la función original. ¿Sí? Ni me pongo a sacar cuentas, a ver cuál es el dominio de la función inversa por cuentas. No, viene de la imagen de la función original. Lógica de la máquina. Otro ejercicio que sea medio complicado, no. De Profe, esto así, sí. por ejemplo, si una función no tiene inyectiva, también no tiene inversa también. Si no es biyectiva, no puede tener inversa. Ah, bueno. ¿No era inyectiva? Bueno, biyectiva se dice cuando es surjectiva e inyectiva a la vez. Nosotros trabajamos. Surjectiva se dice cuando el conjunto de las variables a las cuales uso, ¿sí? Están todas definidas. Están todas. Nosotros, bueno, trabajemos como le dice ella, la de 1 a 1. ¿Sí? La ley de la línea horizontal. Si pasa una sola vez, entonces le puedo aplicar la inversa. Inyectiva, trabajen con el inyectiva. No, bueno. Antes se usaba surjectiva e inyectiva. Surjectiva significaba que todos los elementos del dominio están en la ley, que no hay ningún valor que esté prohibido ni nada de eso, claro. Pero bueno, ahora está eso. Claro, antes era de reales en reales, no. Después se acortó el dominio y después se fijó que tampoco pasara por más de un punto. Que no hubiera dos imágenes repetidas y todo eso. Fueron cambiando. El libro viejo tenía un montón de definiciones que eran equivocadas. No, eran muy complicadas. Vamos a hacer ejercicios que estos son más bien algebraicos y usa también mucho el tema de las propiedades del logaritmo. ¿Cuál es? A ver, un ejercicio como por el ejemplo... 53 está bueno también, Vani. Ahí voy. ¿Quién es Gastón? ¿Qué habló? Sí, sí. Iba a ser el 35 que tengo marcado acá, que de ustedes debe ser el 37, me parece. El 37, 35 y 37, ¿lo pudieron hacer ustedes? Sí. Yo sí. ¿Tuvieron algún inconveniente? Bueno, eso tiene que ver, el 35 y 37 tienen que ver con las propiedades del logaritmo, la suma de los logaritmos, el logaritmo de la potencia. ¿Sí? ¿Con ese no tuvieron inconveniente? Me falta para llegar a ese. Bueno, vamos. ¿Y al resto? ¿Llegó a ese? Ah, 37, sí. Sí, yo voy por la 2, para la unidad 2 ya. No lo tengo, no sé si no lo hice o no había que hacerlo. No, el 35 y el 37 sí los tengo marcados. Bueno, hago el 37A como para que les quede repaso de propiedad y después seguimos. El 37A dice algo así como: el logaritmo en base 2 de 6, logaritmo en base 2 de 6, menos logaritmo en base 2 de 15, menos en base 2 de 15, más el logaritmo en base 2 de 20. Y dice, encuentre el valor exacto de cada una de las expresiones. Estos ejercicios así de valor exacto, ¿sí? No pueden usar calculadora. Esto no es para decir, bueno, uso la ley de cambio de base y ya está. Esto tiene que ver con poder trabajar las propiedades del logaritmo.
¿Qué propiedades tenemos? Una propiedad importante es que el logaritmo en base a de A, ¿qué me da? 1. 1. Otra propiedad es que el logaritmo en base a de B por C es igual a ¿qué cosa? Logaritmo Eh, AB El logaritmo en base a más, de B más más logaritmo en AC. base a de C. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Sí. Vamos con esas dos. Sí. 6. ¿Quién es 6? 6 es 2 por 3, ¿sí o no? Sí. Entonces acá tengo el logaritmo en base 2 de 2 más el logaritmo en base 2 de 3. Sí. ¿Sí? Menos, paréntesis. ¿Quién es 15? 3 por 5. Es 5 por 3. Esto es el logaritmo en base 2 de 5 más el logaritmo en base 2 de 3. ¿Sí o no? Sí. Más el logaritmo en base 2 de 20. ¿Qué es eso? ¿20 quién es? 5 cuartos. 5 por 4. 2 por 5 10. por 4. por Y 10. 4 es... 5 cuartos y 4. así. Pero por eso, uno es 5 por 4 y el otro 4 es 2 al cuadrado. ¿Sí Sí. o no? Logaritmo en base 2. Podría decir Y después va como logaritmo en encontrar base la 2 fórmula que dije, de 2 al logaritmo cuadrado. A igual a 1. Ujú. Y el logaritmo en base 2 de 5. ¿Sí o no? ¿No podría ser también logaritmo de 2 en base 2 más logaritmo en base 2 de 2 en vez de 2 al cuadrado? Sí, pero bueno, la idea es usar la otra que es el logaritmo en base a de b a la n igual a n por el logaritmo en base a de b. ¿Para qué? Para usar otra propiedad, ¿sí? Para poder repasarla. ¿Por qué Por las dudas que no te pusiste, des profe, en cuenta. el primero logaritmo en base 2 de 2? Porque 6 es 2 por 3. ¿Sí? Como 6 es 2 por 3, Hiciste el primero de 2 y el segundo de 3. claro, el primero de 2 y el segundo de 3. 15 es 5 por 3, el primero de 5 y el segundo de 3. Y 20 es 5 por 4. Entonces el primero de 4, pero en vez de escribirlo como 4, lo puse como 2 al cuadrado. Y el segundo de 5. Entonces ahora empiezo a usar propiedades. Una es esta, la de la potencia, y el otro, No. la de base 2 de 2. Así, Me queda el logaritmo en base 2 de 2 es 1, no. más el logaritmo en base 2 de 3. Este menos afecta a los dos, así que es menos el logaritmo en base 2 de 5 menos el logaritmo en base 2 de 3. ¿Sí? Sí. Más. Esto es el logaritmo de una potencia, por lo tanto adelante puedo 2. pasar el exponente. 2 por el Multiplicando logaritmo. 2 por 1, 2. Claro, sería 2 por el logaritmo en base 2 de 2, que es 1. Me quedaría 2 más el logaritmo en base 2 de 5. Este que está acá y este que está acá son Y iguales y simplifica. opuestos, por lo tanto es sumar 0. Este que Y está ese acá también y este que está acá son igual iguales y opuestos, por lo igual a tanto 3. de sumar 0. Y esto me queda 1 más 2, que es igual a 3. Y este es el resultado del ejercicio. Esto que está acá le sirve para agarrar cancha de las propiedades. Este ejercicio sirve para agarrar cancha de las propiedades. ¿Sí? Yo a este no lo había podido hacer y me fijé en la resolución y lo resolvieron también de otra forma como más corta, más fácil. Yo solo apliqué la primera La ley, propiedad. ¿Cuál primera ley? la de las restas y sumas de logaritmos de igual base Sí, con la multiplicación o división de los argumentos. está bien. Yo igual. Claro, eso era. No entendí, para. Me perdí. O sea que ¿Ya? si tengo logaritmos restándose con iguales bases, puedo multiplicar o dividir los argumentos de acuerdo a qué operación Bien, sea. vos lo que hiciste fue decir que eso es lo mismo que el logaritmo. El logaritmo en base 2 de 8. 6 Bueno, 6. por 20
dividido 15. Sí. ¿Sí? Sí, también puedo hallar esa. Y este resultado, ¿sí? Me va a quedar a mí, 8. esto me queda 3, esto me queda 4. C por 4, 24, y digo 3 sería el logaritmo en base 2 de 8, que es lo mismo que el logaritmo en base 2 de 2 al cubo, que es lo mismo que 3 logaritmo en base 2 de 2, que es lo mismo que 3. El resultado al que llego es el mismo, ¿sí? Pasa que hay ejercicios donde es más fácil sacar la cuenta. Si le dice aplicando propiedades y desde este lugar que está acá ponen 3, está mal, ¿sí? Porque tengo que hacer este pedacito que está acá. Cuando dice aplicando propiedades, tengo que usar cada una de las propiedades, porque no hay una propiedad que diga que el logaritmo en base 2 de 8 me da 3. Sí me dice esto, ¿sí? Busco la potencia, paso el exponente adelante. ¿Se entendió? Sí. Estos ejercicios son más bien mecánicos y aplicar propiedades. ¿Puedes subir un poquito que le saco una foto al de las propiedades? Qué bárbaro, estas fotos feas. Igual están Mirá, en el libro y sí. están un poco más claras también, con más ejemplos. Las propiedades, ¿qué quiere decir, Ramiro? ¿Que yo no digo las cosas claras? No programá, amigo. Olvídate. Aparte ya lo Profe, reconozco Profe, la voz, ya igual no todo. había una propiedad que decía... Profe, una preguntita. Sí, estaba escuchando a alguien que me hablaba y quedó mudo. ¿Se escucha? Sí, Había una propiedad que decía que la base del logaritmo elevado al resultado te daba el número. ¿Esa es válida? esa es la definición. Ah, Esa claro. es la definición del logaritmo, que dice que el logaritmo en base a de x es igual a y, sí, y solo si a la y es igual a x. Esa es la definición del logaritmo. ¿Sí? Claro. Que el logaritmo viene como inversa de la función exponencial. El 41 estaba lindo de esta unidad. El 20, El 41. 41. ¿Qué dice ese? Qué quilombo. Es un choplazo. Mirá qué linda que está esta. Exprese Está cada hermoso. una de las siguientes cantidades dadas como un solo logaritmo. Ah, bueno, pero este te pide como un solo logaritmo, ¿ves? Este sí es para hacer lo que hicieron ustedes antes. Hay que Ahí vamos. simplificar. Ahí vamos. Dice 41. Dice, 1/3 el logaritmo de x más 2 al cubo. 1/3 el logaritmo de x más 2 al cubo. Más 1/2 corchete. Logaritmo de x menos. Logaritmo de un paréntesis. Logaritmo de un paréntesis. X cuadrado más 3x más 2. X cuadrado más 3x más 2. Es para renegar nada más. Esto es para aplicar propiedades. Elevado al cuadrado. Sí. Cierro corchete. Bien. Lo primero que hago yo es tratar de resolver esto que está acá. ¿Sí? Es tratar de resolver esto que está acá. Para resolver esto que está acá, ¿qué digo? Esto es igual a 1/3 el logaritmo de x más 2 al cubo. Eso lo dejo tal cual está. Más 1/2. ¿1/2 qué? Es el logaritmo, ¿sí? De la en igual base, logaritmo de igual base, por eso los dos son logaritmos neperianos, de una resta. Quiere decir que es el logaritmo de x Dividido todo eso. sobre todo esto que está acá abajo. X cuadrado, 3.
X al cuadrado. ¿Sí? Ya saqué los corchetes. Este 1/2, ¿sí? Si está fuera, por la propiedad de la potencia, dice que esto puede estar como exponente de todo lo que está acá. Esto sería entonces. Y lo mismo puedo hacer con este, ¿o no? Este 1/3, ¿a quién multiplica? Al cubo, al exponente de 3. Este 1/3 multiplica a esta parte y este 1/2 multiplica a esta parte, ¿sí o no? Sí. Son Sí. dos cosas separadas. Entonces digo, esto sería el logaritmo de x más 2 elevado al cubo. Todo eso elevado al 1/3. Más el logaritmo de esta cosa fea que está acá. Que fea esto, ¿no? X cuadrado más 3x más 2 elevado al cuadrado elevado a la 1/2. ¿Sí? Eso es lo que dice la propiedad del logaritmo. ¿Y ahora qué? Y yo, por propiedad de potencia de potencia, yo puedo decir que el primer paréntesis es igual a ¿quién? Al El logaritmo logaritmo De de X más x 2, más X más 2 2. a la 3 por 1/3, que es 1. O sea, Sí. x más 2. Más el logaritmo, ¿sí? Esto es el logaritmo de el de arriba a la 1/2, o sea, x a la 1/2, y el de abajo a la 1/2. X Sí, a la cuadrado Ah, ¿se puede distinguir? más 3x más 2. Sí, porque es un cociente. Como es un cociente, es el exponente del de arriba sobre el exponente del de abajo. ¿O no? La potencia me dice eso. Pensé que era con suma y resta, ¿no? No. Cuando no puedo distribuir el exponente es con suma y con resta. Con producto y con cociente sí, Ramiro. Ah, no tenía entendido al revés. No. Eso anótenselo. A por B Sería a la n igual a n bn. A sobre B a la n es igual a la n sobre B a la n, punto y coma, B distinto de 0. ¿Sí? Nunca puede ser 0 el denominador. Eso siempre se aclara. ¿Qué hice entonces? Yo el exponente lo desparramé, el de arriba y el de abajo. ¿Hasta ahí vamos? ¿Y ahora? ¿Qué tengo? El logaritmo. De X más 2 por el barullo de ahí. Ahí está, el logaritmo. Como hay una suma, esto es producto de esto por lo que está acá, el logaritmo de x más 2 por x a la 1/2 sobre x cuadrado más 3x más 2. Esto, 2 por 2, 4, no, menos 2. No me va a dar 2 raíces, así que no se puede simplificar y esa es la parte que quedó. No tengo más para trabajar. Este sería el resultado, escribir como el logaritmo de una sola expresión. Este es el logaritmo de esta cosa fea que quedó acá, ¿sí? De este bodoque, como le digo yo. Es el logaritmo de una sola expresión. ¿Sí? Profe, Así una pregunta. sí. Vos recién estabas pensando si podías simplificar el x más 2. Sí. Porque Pero sí. quería ¿Y ver por si qué no se puede? este que está acá, quería ver cuáles eran las raíces. Yo puedo es una ecuación cuadrática. Puedo buscarle las raíces y factorizarlo. ¿Sí? ¿Cuáles son las raíces de esto? Los que tienen calculador y lo saben buscar rápido. ¿Tiene raíces reales?
Me parece también, profe, no se puede hacerlo porque solamente -1 que se puede eliminar esta ecuación. -1. -1 y -2 dan las raíces. Así que se va a ¿-2 encontrar también da raíz? x, Sí. sí, Sí, -1, también. porque -1 cuadrado, 1, 3 Sí, -1 da sí, -3, ahí va. más Vamos a 1, escribirlo entonces. Entonces sí se puede. Esto es el logaritmo de x más 2 por x a la 1/2. Y si el polinomio de abajo se puede factorizar y tiene dos raíces, una raíz es -1 y la otra es -2, se puede escribir por x menos una de la raíz, x menos -1, x más 1. X menos -2, x más 2. Claro, ahí se puede. X más 2. se puede X más 2 simplificarlas. se me va y entonces sí me queda el logaritmo de x a la 1/2 sobre x más 1. Y ahora sí me quedó más chiquitito. ¿Sí? Me parece que se termina acá. Ahí sí. Yo estaba pensando eso, no, para mí me daba que no era raíz. La estaba haciendo acá con la cabeza, pero dije, ya está. ¿Cómo era el proceso por ese factoreo? La resolvente, Ramiro. Ah, la resolvente era, listo. Claro. Con la resolvente saco las dos raíces y después lo escribo como x menos una raíz por x menos la otra raíz. ¿Sí? Con la resolvente saco las dos raíces. ¿Cómo te ¿Estamos? zafan esta calculadora la vida, loco? Sí, yo no sé, la que yo tengo no calcula, y si las calcula no las sé usar. Sí, yo me la tuve que comprar porque me estaba volviendo loco. Sí. Esos 4 lucas valen la pena. Números complejos no sabe cómo lo resuelve. Está bueno cuando te resuelven todo. Sí, Bien. lo verifica. Con respecto a esto de función inversa, dominio, imagen, importantísimo lo de dominio, chicos, importantísimo lo de dominio, ¿sí? Cada vez que ustedes tienen algo, si no saben calcular el dominio, estamos al horno, es muy importante el tema del dominio. ¿Alguna duda que les haya quedado? Quedan 10 minutos. Si no hay muchas más dudas, cerramos con la unidad 1, no tenemos más nada de la 1. Y ya la próxima haríamos unidad 2, ¿sí? 2, 3, rápidamente, y estaríamos al día con la práctica, con la teoría, porque en la teoría dimos hasta la 2, 3. Yo con algo un poco más gráfico, que sería el logaritmo natural del valor absoluto de x. El logaritmo ¿Cómo se grafica? del valor absoluto de x. Y tomaría los números negativos también. Clarín. Porque lo hice en GeoGebra y no me dio para mí no sé si está bien, pero tiene que estar bien, pero no lo pensé así. Si lo hiciste en GeoGebra. Sí, no, o sea, yo no pensé que fuera así. Ya voy a aprender a usar el Es GeoGebra. indiscutible GeoGebra. Sí, Ya porque voy a lo aprender a usar el apliqué GeoGebra. ahí. No es que no tomaba lo negativo. ¿Qué hace? La gráfica del logaritmo es esta. Hace así, ¿y por dónde pasa? Por el 1. ¿Sí? Y la gráfica del logaritmo del valor absoluto de x quiere decir que el x, primero, el logaritmo está definido para cualquier número real. ¿Sí o no? Sí. Va, con el No, valor absoluto sí, todo el logaritmo. menos el No. cero. Distinto a cero. Bien, por eso el logaritmo está definido, la función logaritmo está definido para ¿qué cosa? Los números Reales menos el cero. positivos. El logaritmo está definido para los positivos. ¿Por qué? Porque el logaritmo es la función inversa de la exponencial. La exponencial
va de reales en reales positivos. La logarítmica va a ir de reales positivos en reales. ¿Por qué? Porque es su función inversa, ¿sí? De ahí es donde sale el logaritmo, como función inversa del exponencial. Entonces, el logaritmo está definido para los reales positivos. Acá estoy hablando del logaritmo del valor absoluto de x. X, tome el valor que tome, su valor absoluto va a ser siempre un número positivo, salvo que la x sea 0. Por lo tanto, el dominio de esta función va a ser los reales menos el 0. ¿Sí? ¿Y de imagen qué me va a dar? La inversa. Todos los Ah, reales. Los reales. De Bien. imagen me va a dar los reales. ¿Sí? ¿Por qué me cambió el dominio de definición? Porque ahora me acepta también los reales negativos, porque hay un valor absoluto. ¿Sí? Una vez que yo apliqué el valor absoluto, me va a quedar que le puedo aplicar el logaritmo, porque cualquier número negativo, al hacerle el valor absoluto, me va a dar un número positivo. Y ese número en positivo yo sí le puedo aplicar el logaritmo, salvo que sea 0, por eso no está el 0. Sería eso, y exactamente lo mismo, pero reflejado por este lado, así, y pasaría por el menos 1, y este pasaría por el 1. Sería como si fuese una imagen divina, miren como dibujo yo de lindo, que no se parece ni por casualidad, ¿sí? Igual de un lado que del otro, aparte está torcido, está como que le agarró un chanfle. ¿Se entendió lo que dije? Esta es la imagen esta es la gráfica del logaritmo. Esta misma está definida para los valores negativos también. ¿Cómo? Exactamente igual, reflejada con respecto al eje Y. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Yo entendía por qué era reflejada. Porque la puedo aplicar tanto al valor negativo como al positivo. ¿Y qué me va a dar de resultado? Y tanto, vos ponete a pensar que tanto para el menos 1 como para el 1, el valor absoluto es el mismo. Por lo tanto, es el mismo valor cuando aplico el logaritmo. Tanto para el menos 2 como para el 2, el valor absoluto es el mismo. Entonces, cuando aplique el logaritmo, me va a dar el mismo valor. Esta es una función que, ¿cómo podría decir? ¿Es par, es impar? ¿Qué es esta función? Ay, ¿cómo es? ¿Eh? Es par. ¿Y cómo lo puedo explicar? Porque esto también, cuando piden el examen, dice hacer el análisis de la función, simetría, paridad, todo eso. ¿Cómo puedo decir que es par? No puedo decir porque sí, la veo, es par. No, esto se dice así. Van a tener que acostumbrarse ahora a empezar a analizar así la paridad. F de X igual a F de menos X implica par. Entonces, ¿qué voy a hacer? El logaritmo del valor absoluto del opuesto de X es igual ¿a qué cosa? Al logaritmo. Al logaritmo del valor absoluto de x. Claro, el logaritmo, el valor absoluto del opuesto de X igual al logaritmo del valor absoluto de X, porque tanto X como su opuesto tienen el mismo valor absoluto, ¿sí? Yo acá hubiera puesto, para que quede más prolijo, para que vamos a lograr. Bueno, vamos a poner F del opuesto de X es igual al logaritmo del valor absoluto del opuesto de X, que esto es igual al logaritmo del valor de X, y que esto es igual a ¿quién? A F de X. Empiezo, calculo el valor del opuesto, reemplazo, trabajo. Este se hace rápido, ¿sí? Porque el valor absoluto del opuesto es lo mismo que el valor absoluto de la variable. ¿Y esto qué es? F de X. Por lo tanto, llegué que F del opuesto es igual a F de la variable, por lo tanto es par. De esta manera se demuestra paridad siempre que la tengan que calcular y decir, ¿es par o es impar? Esto recuerden que menos X no significa que el X sea negativo, sino que es opuesto, ¿sí?
¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo? Sí. Que menos x no significa que la x sea negativo, es opuesto. Si la x vale 3, el opuesto vale menos 3. Y si la x vale menos 3, el opuesto vale 3. ¿Sí? Ah, claro, sí, sí. No es lo mismo negativo que opuesto. Negativo es para un número, opuesto es para la variable. ¿Sí? Sí, sí. Esto de Sí. paridad, practíquenlo cuando lo vean alguna gráfica, a ver si pueden demostrar si es par o si es impar, porque después entran los parciales. Último minuto. Sí, Yo tenía una duda. decime, Es Ulises. ejercicio 19 del ejercicio de repaso de la unidad 1. 19 de repaso de la 1. No los tengo ni impresos, vamos a buscarlo. O decime. ¿Dónde Es están una... los de repaso? No los tengo, está después de la página 70 eso. Después de la 71. ¿De qué tema es? Decime. Del 1. Del 1. Bien, si se corta nos volvemos a enganchar, no llego, si no. Decime que lo voy escribiendo. La función es fx es igual al logaritmo natural de x. Sí. Y sería f compuesta de f, sería. No sé el dominio. Esta es la función. ¿Sí? Y te pide f